Jesús aceptó la invitación. Fue a la sinagoga donde enseñó. Hacia el fin de la enseñanza comenzaron los fariseos y saduceos a disputar con él. Se había llegado a la lectura del casamiento de Abraham con Ketura, y así se vino a hablar del matrimonio. Los fariseos trajeron a colación el matrimonio de Isaacar con Salomé, y decían que era una locura que un hombre tan enfermo se casara con una mujer joven. Jesús les dijo que estos habían obrado según la ley. ¿Cómo podían ellos, que se daban por tan observantes, reprender este hecho? Ellos replicaron que cómo podía él mantener en este caso la ley, siendo que no podían tener sucesión y bendición, que este casamiento era solo un escándalo. Jesús les respondió: su fe les ha traído la bendición. ¿Querrían ellos acaso poner límites a la omnipotencia de Dios? ¿No han contraído matrimonio acaso para cumplir la ley? Conforme el hombre esperó en que Dios le podía ayudar, hizo perfectamente. Añadió algo más: no es esto lo que a vosotros escandaliza. Esperabais que esta familia muriese sin sucesión y así pasasen los bienes a vuestras manos. Recordó a otras personas piadosas que esperaron en Dios y fueron recompensadas con descendencia. Y habló todavía muchas cosas sobre el matrimonio. Los fariseos enmudecieron. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época quinta. Desde la segunda fiesta de los tabernáculos hasta la primera conversión de la Magdalena. 20. Jesús en Dotam. Desde aquí se dirigió Jesús con sus discípulos hacia el oeste, en dirección de su albergue. Torció al norte y entró en un valle dejando una montaña a su derecha y aquella donde enseñó a su izquierda. Dejó la ciudad de Azarot a la izquierda, se volvió al norte y se encaminó hacia Dotam, en el valle al este de Esdrelón. Al este está una montaña y al oeste el valle. Jesús fue acompañado por 3 grupos de gentes que caminaban de vuelta de escuchar el sermón de la montaña y volvían a sus casas para la fiesta del sábado. Jesús iba ya con uno, ya con otro de estos grupos. Desde su albergue había como 3 horas de camino hasta Dotam. Esta ciudad es tan grande como Münster. Tuve una visión de cuando Eliseo iba a ser apresado por los soldados de Jeroboam, pero fueron heridos de ceguera. Pasan 2 caminos a través de Dotam, que tiene 5 puertas, y parten diversos caminos reales. Uno lleva de Galilea a Samaria y a Judea. Los otros vienen del otro lado del Jordán y llevan a través del valle a Afeque y a Tonlemais, junto al mar. Comercian aquí con maderas. En esos contornos, por las alturas de Samaria, hay mucha madera aún. Por el Jordán, en cambio, y en Hebrón, y hacia el Mar Muerto, las montañas están peladas. Veo muchos talleres donde se trabaja en madera. Estos lugares están techados con tiendas y se preparan varias partes para las barcas, como también tablas finas y delgadas para hacer tabiques y divisiones de piezas. Delante de las puertas de la ciudad se cruzan varios caminos y allí se ven diversos albergues. Jesús entró con sus discípulos y se dirigió a la sinagoga, donde ya estaban reunidos muchos oyentes. Había fariseos, escribas y doctores. Debían conocer la llegada de Jesús, puesto que fueron atentos saliendo a su encuentro. Le lavaron los pies y le ofrecieron una refección. Luego le llevaron dentro y le dieron los rollos de la Escritura. La lectura versó sobre la muerte de Sara,
el casamiento segundo de Abraham con Ketura y la consagración de Salomón como rey. Después de esta enseñanza fue Jesús a un albergue, donde encontró a Natanael de Caná, a dos de los hijos de María Cleofás, los hijos de María Elí, y a otros discípulos que se habían reunido para el sábado. Estaban en ese momento unos 17 discípulos reunidos. También habían venido para el sábado las personas que cuidaban la posesión de Lázaro en Ginea, donde había estado Jesús cuando iba a Atarot. Dotán es una ciudad antigua, bella y fuertemente edificada en un lugar muy hermoso. Tiene montañas detrás, pero no está oprimida, y delante el espléndido valle de Esdrelón. Tampoco son las montañas tan quebradas y empinadas, y los caminos son casi aquí mejores. Las casas están edificadas a la antigua, como en tiempos de David. Muchas tienen pequeñas torres en los ángulos de sus terrazas con grandes y redondas bolas arriba, donde se puede uno sentar y mirar el paisaje. Desde una de estas torres miró precisamente David hacia la casa vecina de Bersabé. Veo también sobre las terrazas y azoteas galerías con rosas, arbustos y plantas. Jesús estuvo en muchos patios de casas donde había enfermos, a los cuales sanó. Los habitantes le rogaban desde las puertas, y Jesús entraba con los suyos. Los discípulos eran hablados, consultados y rogados que pidieran a Jesús por estos enfermos. También fue a un lugar apartado donde había leprosos y los sanó. Había muchos leprosos aquí, quizás de resultas de mezclarse mucho con gente extranjera que iban y venían. Además de la industria maderera, se ocupaban de introducir alfombras, seda cruda y diversos artículos que luego revendían por los contornos. Algunos de estos artículos veo también en la casa del hombre enfermo que visitó Jesús por ruego de Natanael. Es una casa grande con patios y galerías, cerca de la sinagoga. Vive allí un hombre muy rico de unos 50 años, se llama Isacar y padece de gota. Hace pocos días se había casado con una mujer más joven, de unos 25 años, llamada Salomé. Este casamiento tenía por fundamento una ley. Era a semejanza del de Ruth con Boaz. Se añadían a esa razón también las riquezas de esta Salomé. Las malas lenguas, especialmente los fariseos, hablaban mal de este casamiento, y se había hecho este asunto una conversación general en la ciudad. Isacar y Salomé habían puesto sus esperanzas en lo que diría Jesús, y desde la última vez ya habían deseado y esperado en él. Esta casa tuvo relación con la Sagrada Familia en otros tiempos, pues cuando José y María fueron de Nazaret a la casa de Isabel, se hospedaron en esta casa, que era de los padres de Salomé, poco antes de la Pascua. José fue luego con Zacarías a las fiestas de la Pascua, y cuando volvió a Hebrón, quedó María en esta casa. De este modo, estando Jesús aún en el seno de María, había encontrado aquí albergue cariñoso, y ahora venía como Salvador a esta casa a recompensar la piedad de los padres, sanando al hijo después de 31 años. Salomé era hija de esta familia, y era viuda del hermano de Isacar, y este Isacar, viudo de la hermana de Salomé. De este modo toda la casa y sus posesiones venían a estar en su poder. Ambos eran sin hijos y los únicos sobrevivientes de una buena familia. Se casaron esperando en la bondad de Jesús que los habría de sanar. Salomé esperaba en la persuasión del parentesco con José, pues era también de Belén, y el padre de José solía llamar hermano al abuelo de esta casa, aunque en realidad no era su hermano carnal. Entre sus ascendentes tenían a alguno de la familia de David que, según recuerdo, fue también rey. Su nombre me suena como Ela. Debido a esta antigua amistad fue que María y José se albergaron aquí. Isacar era de la tribu de Leví. Cuando Jesús llegó a esta casa, le salió al encuentro Salomé con sus criados y siervos. Se echó a sus pies y le pidió la salud de su marido. Jesús entró con ella en la pieza del enfermo
que estaba todo envuelto en su lecho. Era gotoso y de un lado estaba como insensible y sin movimiento. Jesús lo sanó y le habló cariñosamente. El hombre se sintió muy conmovido y se mostró muy amigable, a pesar de que no podía levantarse. Jesús oró, le tomó de la mano y le levantó. Entonces se incorporó el hombre, se cambió de ropa y se puso de pie junto a su lecho. Luego él y su mujer se echaron de rodillas ante Jesús. Los exhortó, los bendijo, les prometió descendencia y saliendo de la pieza con el hombre y la mujer, se fue a donde estaban los siervos y criados de la casa, que recibieron un gran contento. Esta curación quedó hasta esta hora en secreto. Y Zacar invitó a Jesús a entrar y albergarse en su casa con todos sus discípulos y a la comida con todos los suyos después de la enseñanza que tendría en la sinagoga. Jesús aceptó la invitación. Fue a la sinagoga donde enseñó. Hacia el fin de la enseñanza, comenzaron los fariseos y saduceos a disputar con él. Se había llegado a la lectura del casamiento de Abraham con Ketura, y así se vino a hablar del matrimonio. Los fariseos trajeron a coalición el matrimonio de Isaacar con Salomé, y decían que era una locura que un hombre tan enfermo se casara con una mujer joven. Jesús les dijo que éstos habían obrado según la ley. ¿Cómo podían ellos, que se daban por tan observantes, reprender este hecho? Ellos replicaron que cómo podía él mantener en este caso la ley, siendo que no podían tener sucesión y bendición, que este casamiento era un escándalo. Jesús les respondió: su fe les ha traído la bendición. ¿Querrían ellos acaso poner límites a la omnipotencia de Dios? ¿No han contraído matrimonio acaso para cumplir la ley? Conforme el hombre esperó en que Dios le podía ayudar, hizo perfectamente. Añadió algo más: ¿no es esto lo que a vosotros escandaliza? Esperabais que esta familia muriese sin sucesión, y así pasasen los bienes a vuestras manos. Recordó a otras personas piadosas que esperaron en Dios y fueron recompensadas con descendencia. Y habló todavía muchas cosas sobre el matrimonio. Los fariseos enmudecieron.